Boa tarde a todos e a todas presentes. Gostaria, em nome do NECOM e da UNB, da FEF-UNB, agradecer ao professor Fernando pelo convite, né, para fazer essa conferência conosco. Ela encerra um ciclo de debates que a gente está fazendo pelo NECOM. E eu vou iniciar apresentando brevemente o professor e a sua trajetória acadêmica, né, que é quase indispensável apresentar, né, diga-se de passagem da minha opinião, porque é uma pessoa bastante conhecida, né, em especial aqueles que estudam, né, o campo escolar, o campo da educação, né, tem uma produção muito vasta nesse campo. E é uma das pessoas mais influentes nos campos na área hoje no Brasil. Bom, o professor Fernando Jaime Gonçalves, ele se formou em Córdoba, né, na área de educação física na Argentina. Ele é mestre em ciência do movimento humano pela Federal Santa Maria, né, doutor na mesma área pela UFURGS, né, no Rio Grande do Sul, em 2010. Atualmente ele é professor da Unijuí, né, que é a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências, no mestrado profissional na área nossa, né, em rede nacional. Ele tem pesquisas na área de educação, na área escolar, na área de sociologia das exposições sociais. E entre as suas produções, né, se destaca o fato de ter sido um dos autores, né, do referencial curricular do Estado do Rio Grande do Sul na área de educação física. Né, organizou o dicionário crítico da nossa área também, pela Unijuí, em 3 edições, né, 2005, 10 e 14. É um dos autores de livros da nossa área, em especial, né, da coleção Entre Nós, da editora Edelbra. Participou da elaboração, né, da comissão de especialista, né, da Base Nacional Curricular Comum, pelo Ministério da Educação também. E é diretor, e foi um dos diretores acadêmicos, né, que construiu o relatório de desenvolvimento humano nacional sobre atividades físicas esportivas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse, em particular, né, agradecemos aí o convite feito pela época UNECOM, né, e a FEF-UNB, em participar desse projeto, né. A Dulce foi uma das que coordenou dos cadernos que compôs esse relatório do PNUD. E, além de ser membro, né, de 3 grupos de pesquisa, né, um de uma rede internacional de investigação pedagógica em educação física escolar, chamado de REUPEF, desculpe se tiver a pronúncia equivocada, professor, e dos grupos de pesquisas Paidotribas e Mongoba, da Unijuí. Já teve prêmios, né, reconhecidos otorgados, né, tanto pelo CBCE de literatura científica, da sua tese de doutorado, assim como também da Universidade Provincial de Córdoba, na Argentina, né. Atualmente coordena várias pesquisas no campo da educação, da sociologia e da área escolar, do qual destaco apenas 2 aqui para não me estender muito, né. Uma sobre currículo e didática da educação física no ensino básico, né, a invenção de uma nova tradição. Gostei do título, inclusive, né, inventar a tradição, né, isso me remeteu ao Hobsbawm. E de práticas pedagógicas e educação em valores, né, proposições e experiências. Bom, sem mais delongas, já de antemão agradeço novamente ao professor e passo a palavra, né. A gente tinha pensado em torno de 40 minutos, professor, para fazer a exposição, mas se for preciso estender um pouco mais, fique à vontade. E obrigado. Tá certo. Boa tarde a todos. Inicialmente, então, me gustaría agradecer a la profesora Dulce, promotora de esta iniciativa, por el convite, claro, también al NECOM y sus integrantes. También agradecer al profesor Reigler por estar dispuesto a ser mediador de nuestra tarde de estudio. Y claro, a los participantes del ciclo, porque sin participantes la gente no tendría por qué hacer algún tipo de esfuerzo de exposición, ¿no? Para mí es una gran satisfacción ser parte del elenco de convidados a este ciclo de conferencias. Tuve la oportunidad de ver a cartelera y bueno, me sentí lisonjeado, até un poco fuera del lugar, ¿no? Don Dulce, muy obrigado por el convite. También quería agradecer, particularmente estoy viendo aquí algunos meos, ¿no? Por lo menos aquí aparece 1 o 2 ahí, que no se ve que no se cansan de escuchar falar das mesmas coisas. Muito bom, para a exposição do tema que nos convoca, decidi tomar como base minha pesquisa de doutorado com menção a estudos vinculados à mesma temática
realizado posteriormente. Então, vou centralmente descrever a tese de doutorado, contudo, vou mencionar alguns trabalhos que a gente fez posteriormente. Toma esa decisión y frente a la restricción de tiempo me propuse a presentar una síntesis da investigación sobre la posición de clase y trayectoria en la construcción de las disposiciones para el envolvimiento con prácticas corporales, enfatizando los aspectos metodológicos y algunos de los hallados, algunos de los resultados construidos a lo largo del estudio. Eso me imposibilita a presentar las teorías con las cuales yo trabajo para realizar la pesquisa. Me refiero específicamente a la teoría de la legitimidad cultural de Pierre Bourdieu y a la sociología a escala individual de Bernard Lahire, así como los fundamentos de la clasificación socioeconómica utilizado para describir la estructura social brasileña, que está en elaboración por un gran intelectual brasileño que es Figueiredo Santos, ¿verdad?, de la Universidad Federal de Juiz de Fora, poco conocido según, en contradicción con su producción teórica en cuanto a pensar las clases sociales en Brasil. Una teoría que ya va para 20 años. Y así como no voy a poder discutir esos tres campos teóricos, yo fico a disposición para dialogar en continuidad sobre eso, tal vez discutir algunos aspectos teóricos que sean de interés de los participantes. Realizados estos esclarecimientos previos, inició la exposición afirmando que las prácticas corporales, objeto de este trabajo, son entendidas como parte de las manifestaciones culturales en los más diferentes grupos sociales. Cuando son apuntadas como manifestaciones culturales, significa afirmar que las poseen formas, sistemas locales, practicantes, estéticas, éticas, muy variadas. Diferentes también son las disposiciones, aquello que impulsiona a los sujetos a se envolver con esportes, ejercicio físico y otras actividades recreativas. Y sobre ese punto que a gente desenvolve la pesquisa. Vamos a ver si yo consigo pasar las láminas en simultáneo. Acho que va a ser difícil. ¿Mudó? ¿Mudó Sí, la lámina? ¿Sí? Sim. mudou sim, professor. Perfeito, perfeito. Então, o trabalho, basicamente, que vou apresentar de forma resumida para vocês, tento responder essa pergunta, ou dar conta desse objetivo, que es comprender las relaciones entre las disposiciones de individuos para el movimiento con prácticas corporales y la localización y trayectoria biográfica de los mismos en los espacios sociales. Para alcanzar ese propósito, el trabajo fue desenvolvido en 3 etapas. Na primeira, procurei descrever a distribuição do envolvimento com práticas corporais da população de Porto Alegre, conforme a posição no espaço social de los sujeitos. Na segunda etapa, quis identificar potenciales vínculos entre las prácticas culturales diversas realizadas por los sujetos y las preferencias de este en el campo de los ejercicios físicos y de los deportes. Y también, en una segunda parte de esa segunda etapa, los significados atribuidos a las prácticas corporales por sujetos localizados en diferentes extractos socioeconómicos. Finalmente, la tercera y última fase centróse en la identificación de las disposiciones subyacentes a las prácticas sociales de algunos sujetos con el propósito de comprender a formas como ellas se actualizan en las prácticas esportivas, como
cuando fue posible tentar captar la génesis de esa disposición, ¿no? Cómo el sujeto incorporó a disposición, a predisposición para las prácticas corporales. Muito bem. A fim de atingir la meta desejada para la primera etapa, busqué los fundamentos teóricos en Pierre Bourdieu a respecto do espacio social, a relación deste con el estilo de vida y a descrição e interpretación de las prácticas corporais no contexto da teoria de legitimidade do próprio autor. Quien trabaja con Bourdieu sabe que a distinción es el libro donde él, a obra sobre el cual él desenvolvió su teoría de la legitimidad y cultura. En una secuencia realicé una revisión de un conjunto de estudios empíricos que explora la teoría de Bourdieu en países del hemisferio norte, y finalicé esa parte del trabajo con la descripción de una serie de críticas levantadas a la teoría sociológica del autor y un relato de las respectivas posiciones que yo asumí frente a esas críticas. Ainda en la parte, en esa etapa del trabajo, pelo fato da classificação socioeconômica, que está na base da teoria das classes sociais de Pierre Bourdieu, ter sido desenvolvida em tempos e em lugares diferentes a los nossos, foi necessário procurar outras referências para descrever o contexto brasileiro contemporâneo. Assim, fiz uso da proposta de classificação socioeconômica desenvolvida especialmente para o Brasil por el profesor Figueiredo Santos, que já mencionei, con el cual procuré operar a lo longo da pesquisa. Opa. Recibí mensaje. Estoy recibiendo mensajes. ¿Será que...? Porque estoy como... Está com muito organizador da trabalho. sala, não é? Assim estão llegando mensajes. No termino de reconocer. Muito bem. ¿Está dando para entender? ¿Está se escutando bem? O sotaque está atrapalhando Sim. muito? Não, tá tudo bem, Fernando. Tá bom. Muito bem. Do ponto de vista metodológico, então, a primeira etapa desse trabalho do envolvimiento de la población de Porto Alegre con las prácticas corporales fue realizar una pesquisa survey. El levantamiento fue realizado en 800 domicilios en 50 barrios diferentes de Porto Alegre, siendo colectada información de más de 3.000 sujetos de todas las edades. No en tanto, para el propósito de la pesquisa realizada en la época, fueron consideradas apenas personas entre 25 y 65 años, con una actividad principal remunerada y totalizando una muestra entonces de 1.090 sujetos. Después puedo dar detalles por qué ese recorte particularmente. Para ese trabajo, yo conté con el apoyo del CEPA-URGE, que es un instituto de larga experiencia en la realización de inquéritos populacionales, y el financiamiento del Ministerio de los Deportes, que existía en la época, a través de las redes sedes, por lo cual aprovecho la oportunidad para hacer un agradecimiento público por ese apoyo. Esa pesquisa survey, entonces, mandamos un conjunto de pesquisadores que golpeaban en las puertas de las casas y preguntaban un conjunto de datos socioeconómicos y sobre el envolvimiento con las prácticas corporales. En paralelo a esa pesquisa, utilicé para el trabajo los microdatos de 3 pesquisas nacionales que fueron esenciales para el desenvolvimiento de esa fase del estudio, que fue a pesquisa nacional por amostra de domicilio de 2008,
la pesquisa de padrones de vida 96-97 y la pesquisa de vigilancia de factores de riesgo y protección para doenças crónicas por inquérito telefónico de 2006, o conocido como Vigitel, desenvolvido por la Secretaría de Vigilancia y Salud del referido ministerio. Más recientemente, como ya fue mencionado en la presentación, producí en parcería con otros colegas, inclusive la profesora Dulce participó en una parte de ese trabajo, un nuevo estudio sobre el mismo asunto, utilizando datos de la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio de 2015, en particular, dos suplementos sobre prácticas de deporte y actividad física, que incorporó 36 preguntas específicas sobre el tema, con una muestra de 60.000 personas acima de 18 años. O sea, que es una pesquisa extraordinaria para cualquier país, que yo particularmente hallo que está subocupada en el país, acá en Brasil. Ese estudio faz parte del Relatorio Nacional de Desenvolvimiento Humano, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desenvolvimiento, o PNUD, sobre el cual no voy a hablar en esta oportunidad, más que permitió de alguna forma corroborar los hallazgos de la pesquisa con la que estoy presentando para ustedes en este momento. Entonces, voltando a nuestro estudio, la discusión sobre la relación de las prácticas corporales y clase social fue, en esa primera etapa, fue situada en dos momentos. Primero, análisis del envolvimiento de la población con ejercicio físico y deporte, de acuerdo con la posición de los sujetos en las diferentes categorías de clase, tanto en Porto Alegre como en otras regiones metropolitanas de Brasil, porque esos inquéritos do IBGE permiten eso. Y en la segunda fase, observe la distribución de dos sujetos conforme la clase social en las modalidades esportivas. ¿Cierto? Vamos lá. Entonces, a partir de análisis desenvolvidas, no primer movimiento de investigación, es posible afirmar que existe una relación incontestable entre la probabilidad de envolvimiento en prácticas corporales y el pertenecimiento a una determinada clase social. La capital gaúcha, de la misma forma que en las otras metrópolis brasileñas, identificaron-se acentuadas discrepancias en la probabilidad de un individuo de diferentes clases sociales envolverse con deporte y ejercicio físico. Las personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos superiores tienen un envolvimiento proporcionalmente mucho mayor y até en edades más avanzadas do que personas en estratos inferiores de clase social. Ou seja, a chance de um sujeito praticar exercício físico ou esporte diminui conforme ocupa posições mais baixas da classificação social. Essa redução se acentua com o aumento da idade e também pela condição de gênero. As mulheres têm essa probabilidade ainda menor quando ocupam as categorias socioeconômicas subalternas. Com base no segundo movimento, ou seja, na relação entre aqueles que pratican y a clase social, es posible observar algunas tendencias en relación a las preferencias de las prácticas corporales conforme a la posición de clase. En primer lugar, percibióse que el género tiene un impacto mayor sobre el tipo de ejercicio físico o esporte practicado do que a localización del individuo no espacio social. O sea, modula muito mais o gênero do sujeito, o tipo de prática, que a classe social do sujeito, em quanto ao tipo de prática realizada. Considerando a população em estudo e comparando-as com homens, as mulheres envolvem-se pouco com esporte, estando a mayor parte del contingente femenino vinculado a los ejercicios físicos.
Los hombres, al contrario, prefieren modalidades esportivas, especialmente o futebol. Além das preferências, homens e mulheres expresan diferencias también cuanto a los motivos declarados para justificar el movimiento con prácticas corporales. Na distribuição das justificativas, as mulheres apontam saúde, lazer e preocupações estéticas de modo mais equilibrado entre las diferentes preferencias. Ya para los hombres, lazer y diversión es la motivación fuertemente predominante, ficando saúde y principalmente estética como dos opciones poco puntuadas. Análisis en separación. ¿Tiene alguien más aquí? Ahora. La análisis en separación de la población por género permite afirmar a condição da posição no estrato socioeconômico perde força quando se trata do tipo de prática realizada, ainda que seja possível notar algumas tendências associadas à classe. Por exemplo, evidenció-se que no grupo masculino, los sujetos pertenecientes a los estratos socioeconómicos más favorecidos demuestran menos envolvimiento con la práctica de fútbol, dedicándose proporcionalmente más a los ejercicios físicos vinculados a la salud y a la mejora de la forma corporal. Tal preferencia, no en tanto, no se constituye en una diferenciación entre prácticas populares y de élite, na lógica de la teoría de la legitimidad cultural de Bourdieu. Eso significa que, en el análisis do envolvimiento en los diferentes segmentos socioeconómicos, no fue posible reconocer esportes o ejercicios físicos marcados por la presencia predominantemente de la clase popular, o que os caracteriza, en la teoría de la legitimidad cultural, como prácticas desclasificadas. ¿Cierto? O fútbol, práctica más difundida entre las camadas socioeconómicas más bajas, no deja de ser jugado en las clases económicas más altas. Entre las mujeres, notóse que hay mayor diversidad de prácticas corporales entre las posiciones más abastadas, particularmente cuando más jóvenes. Las mujeres de los sectores con menos recursos económicos concéntranse en caminhadas, teniendo una presencia ínfima entre las prácticas que envuelven custo, como una mensalidad. Mais una persona. Na interpretación de estas diferencias entre los grupos, além de lo que tange, me aparecen aquí unos mensajes, Dulce, que no sé de qué se trata. Mas, bueno, seguramente... Às vezes eu tiro de você como anfitrião para poder admitir alguém no grupo. Certo, no, eso estoy admitiendo, me aparecen otras mensajes. Tá. Ah, é? Como decía, na interpretación de estas diferencias de los grupos, além de lo que tange a la desigualdad de posibilidades económicas de un segmento en relación a otro, entiendo que es posible conjecturar que hay también expectativas diferentes sobre el efecto corporal de los ejercicios físicos, sean ellos reales o imaginarios. Cuando la camada popular, estamos hablando de mujeres, faz ejercicio físico, la idea es que la lucha es contra la balanza. En cuanto a los sectores más abastados, el envolvimiento con las prácticas de actividad física está engallado al combate a la flacidez muscular. O sea, las expectativas que las procuran en el ejercicio físico son diferentes. Al fin de la primera etapa del trabajo, percibí que el poder distintivo de las prácticas y los atravesamientos de clase en el envolvimiento con el ejercicio físico y el deporte no rechazan la idea de Bourdieu sobre el asunto, sino que en Brasil las relativiza. Eso significa decir, por ejemplo, que existen prácticas capaces de agregar prestigio a los frecuentadores. Estudios internacionales muestran que el golf, por ejemplo, en varios países tiene ese poder. Porém,
tal distinción no debería ser pensada como un amplio marcador social, visto que la mayoría de las personas de todas las clases no se vinculan con ese tipo de práctica. Después a gente pode aprofundar este assunto, mas é importante destacar que en otros consumos culturales esa distinción es clara. El consumo de determinadas bebidas, el consumo de determinadas comidas, la preferencia sobre determinadas lecturas, como voy a presentar aquí, en Brasil funcionan como una distinción de clase. No caso das prácticas esportivas y los esportes, no. O no cumplen exactamente esa función. Eso es muy interesante para entender que la desigualdad social en Brasil es tan marcada que no necesita de ese otro tipo de mecanismo. Pero ya vamos a llegar lá. Paso ahora a describir la segunda etapa. En esta segunda etapa, que es la que aparece ahí en la lámina, busqué comprender las prácticas corporales no âmago das prácticas culturales do sujeito. La idea era entender en qué medida las prácticas corporales de un sujeito, como dice Bourdieu, o que come y su manera de comer, o esporte que practica y su manera de practicarlo, sus opiniones políticas y su manera de expresarlas, pueden estar relacionadas a una determinada forma de vincularse con el mundo social. En este punto, fueron vacilares los cuestionamientos feitos por Bernard Lahire al concepto de hábitos de Pierre Bourdieu. Esos cuestionamientos permitieronme una aproximación que de alguna forma coloca en xeque el concepto de hábitos de Bourdieu. Y me permitieron una aproximación al universo de las prácticas culturales sustentada en una idea menos homogeneizante de la relación entre espacio social del sujeto y estilo de vida. Así, en la pesquisa dediqué la primera parte de esa segunda etapa a la descripción de los fundamentos teóricos y metodológicos utilizados por Lahire en su pesquisa sobre los consumos culturales legítimos, que en grande medida está en esa obra que aparece en la tela, ¿no? La cultura de los individuos. Un texto de altísima calidad sociológica que muchos recomiendo. Muy bien. Desde el punto de vista metodológico, implementé en esta etapa dos aproximaciones al tema. Primero, la primera aproximación consistió en una investigación sobre las prácticas culturales de la población a partir de una perspectiva individual. Específicamente, procuré conocer en qué medida es posible encontrar personas con consumos culturales consonantes en lo que se dice respecto a la legitimidad cultural, y un posible paralelo con sus otras prácticas sociales, en particular con el envolvimiento con ejercicio físico. Para esta fase, desenvolví una nueva pesquisa de levantamiento, más de esta vez utilizando una entrevista semiestructurada sobre hábitos y preferencias en diversas prácticas corporales. No, perdón, culturales, no corporales, culturales. Entonces, como aparece ahí en la lámina, se hicieron preguntas a 486 personas, en realidad fueron muchos más, pero después la gente tuvo que ponderar de forma desproporcional según las clases sociales, y se hicieron preguntas sobre prácticas corporales, consumo de información sobre deporte, actividad física, cuidados de la forma corporal, consumo del espectáculo esportivo, cuidados con el cuerpo, práctica de voluntariado esportivo, práctica de sociabilidad, consumo y preferencias en el universo de la música, de la lectura, del paseo de visitas culturales y ahí por diante. Fuimos a preguntar todo lo que esa persona hace. Ese levantamiento permitió tener acceso a un volumen considerable de informaciones sobre las prácticas culturales de la población de Porto Alegre,
Y para hacer ese investimento de pesquisa también volteé a contar con el apoyo do CEPA, da URGES, y el financiamiento del Ministerio dos Esportes. Esta parte de la pesquisa me permitió perceber que há diferencias no envolvimiento con las prácticas corporales conforme el perfil de consumos culturales suyos. Pessoas con estilo de vida caracterizado por prácticas culturales legítimas, así legítima en el concepto de Bourdieu, después a gente puede trabajar, legítima en el sentido que se consideran socialmente de valor, ainda que sea una convención social, ¿cierto? Tem maior probabilidade de desenvolver com exercícios físicos diferentes e de se justificar su envolvimiento con esas prácticas por motivos distintos a los grupos con consumos de cultura poco legítimos. No entanto, estas diferencias parecen estar muito mais sustentadas pela concentração desproporcional dos perfis no segmento de estratificación social que por responderem a lógicas diferentes de estilo de vida. Con las debidas precauciones, dado que las características de la muestra no permiten generalizaciones, ni análisis desagregadas de todas las variables vinculadas con esa relación, es posible pensar que los estilos de vida representados por los consumos culturales no poseen efecto de diferenciación. Acho que o microfone é aberto, pode ser? É o Tatu. Fecha o microfone do Pedro Osmário, por favor. Isso. Como decía, entonces, es posible pensar que los estilos de vida representados por los consumos culturales no poseen un efecto de diferenciación dentro de las clases en relación a las prácticas y significados del ejercicio físico y el sport. No entanto, entiendo que sería proficuo en futuros trabajos investigar de forma más específica la relación que sujetos localizados en la misma clase social, más con perfiles culturales diferentes, tienen con las prácticas corporales y con otros consumos del campo esportivo. Entonces, la idea es así, personas que están en la misma clase social, mas tienen consumos culturales diferentes, gustan de diferente música, gustan de diferentes lecturas, aprecian diferentes tipos de filmes, tienen diferentes marcas de socialización, si eso también afecta o no a ¿Canta forma en inglés? Hoy, español. Si se relacionan con el corpo y con las prácticas corporales. Muy bien. Ainda en la segunda parte de esta investigación, con el propósito de comprender las particularidades da relación entre el perfil cultural y el envolvimiento con las prácticas corporales de los sujetos, desenvolvió un segundo proceso investigativo de carácter más cualitativo. Específicamente, busqué comprender la relación entre los significados atribuidos a las prácticas de ejercicio físico y deporte con prácticas culturales en otros universos de la práctica social, particularmente en lo que se refiere al cuidado del cuerpo y la sociabilidad. Metodológicamente, en esta parte del estudio, consistió en una serie de entrevistas con sujetos localizados en sectores afastados, no espacio social, y específicamente la pesquisa de esta parte del trabajo asumió un formato de una descripción detallada de la forma de vida de 6 personas diferentes
en diálogo con otros 17 casos citados apenas en aspectos puntuales. Entonces, para que, intentando ser un poco más claro sobre eso, es así. Quien ya trabajó con Bourdieu reconoce esta descripción topográfica del espacio social, donde a partir de la lógica de organización de cómo se distribuye o capital global, la teoría de Bourdieu, se organizan a partir de la estructura social, se organiza a partir de que en la parte inferior del gráfico estarían los trabajadores menos cualificados, en la parte superior del gráfico los trabajadores más cualificados. El lado direito do gráfico se encuentra representado dentro del capital global aquellos que tienen mayor capital económico y sobre el capital cultural. Entonces, hacia la derecha tenemos aquí los empresarios, las personas que ganan su dinero básicamente vinculado con negocios, y a la izquierda un conjunto de profesionales con mayor capital global, más que su capital en su estructura interna, él esté en mayor proporción de capital cultural y menor proporción del capital económico. Entonces, a partir de esos criterios, Bourdieu diseña, hace una topografía de la estructura social francesa, en este caso, más que sirve, y la gente utilizó eso con dados do Brasil para hacer lo mismo con nuestra estructura social, y reconoció que los sujetos tenían prácticas sociales que estaban localizadas más perto de determinados sectores. Entonces, ¿qué la gente fez con la pesquisa? Primero, seleccionamos dos conjuntos de personas localizadas en los extractos sociales más altos de la sociedad portoalegrense y personas, trabajadores localizados en los sectores desde el punto de vista socioeconómico más bajo. Y ahí usamos, dentro de la teoría de Lair, fuimos atrás de sujetos que, estando en los sectores sociales más altos, tenían, desde el punto de vista de las prácticas corporales, prácticas convergentes con aquello que estadísticamente es más frecuente en esa clase social. Entonces, tenemos ahí, en este caso eran mujeres, que era lo común, lo más frecuente. Hacer hidroginástica, yoga, musculación, también hidroginástica, caminada. Básicamente son las prácticas más comunes y se localizan en sectores sociales más altos, ¿no? ¿Sí? Son empresarias liberales, son personas que son funcionarios públicos de alto escalón. Y fuimos atrás de un perfil divergente, que en el caso de las mujeres, era una persona que hacía deporte, en este caso vóley, competitivo, con más de 45 años, y que venían de un sector, estaba localizada, ¿no? Venían localizada en un sector socioeconómico alto. Y del otro lado, los trabajadores amplios, y ahí tenemos así, como auxiliar de servicios gerais, atendente de farmacia, cabeleireiras, empleadas domésticas, entonces sectores socioeconómicos más bajos, y también fuimos atrás de perfis de personas, ya así que hacen una actividad física es bastante poco frecuente, se podría decir así. Y ainda hacer prácticas como musculación o até participar de vóley, hacer bicicleta, es algo así estadísticamente bien extra. Entonces fuimos atrás de esos grupos y fuimos a entrevistarlos. Entonces, son lo que denominamos así, perfiles convergentes y perfiles divergentes en relación a las prácticas culturales de la clase social. Y entre hombres hicimos lo mismo,
procuramos un conjunto de personas, trabajadores, en este caso, empregados o donos de empresas, con perfiles convergentes, que se hacía lo que era más común, y otro conjunto que hacía perfiles divergentes. Y los trabajadores amplios también hicimos el mismo movimiento. Entrevistamos en total 17 personas, y después aprofundamos la entrevista sobre 8 personas, ¿sí? De las cuales 2 ficaron para la tercera etapa. Muy bien. Espero ter dejado más claro cómo funciona. El esfuerzo analítico realizado no debe pretensiones de generalización, mas ayuda a refletir sobre la práctica de los esportes y el ejercicio físico realizado por hombres y mujeres en un universo de las clases sociales diferentes, en contexto con otras dimensiones como las prácticas vinculadas al cuidado del cuerpo y a sociabilidad. En el universo, 2 casos estudiados, es posible afirmar de forma sintética que se encuentran sentidos similares para el ejercicio físico entre personas localizadas en diferentes clases sociales y con consumos culturales de diferentes grados de legitimidad. Além disso, observan-se sutilezas importantes en las prácticas culturales de un mismo sujeto al analizar sus gustos y sus preferencias en diversos campos. Los casos estudiados, comparados intra y entre espacios sociales, muestran que varias esferas de las prácticas sociales no se articulan en un único esquema gerador, como propone el concepto de hábitos de Bourdieu, reforzando la idea de homem plural de Laïd. A prática de exercício físico, no caso das mulheres, parece fazer parte de uma lógica mais ampla de cuidado do corpo, na qual também se inclui a regulação da alimentação. Nas esferas sociais mais elevadas, parece ser mais provável encontrar quem faça das práticas corporais uma forma de cuidado de si a partir da noção de bem-estar e de preocupações estéticas, do que em setores socioeconômicos mais baixos. Nas classes populares, também a prática de exercício é incluída dentro de um propósito de cuidado de si. Contudo, parece assumir um caráter próximo de algo mais terapêutico, como tratar ou intervir em problemas manifestos, sendo o sobrepeso o mais comum. Nessa lógica, seria possível afirmar que nas classes altas, a aderência ao exercício físico entre mulheres tem mais probabilidade de fazer parte de um programa de luta contra o envelhecimento, enquanto que nas classes populares trata-se de um programa de luta contra a morbidade. Esta etapa também possibilitou interpretar que entre as mulheres, lazer, diversão e sociabilidade são motivos complementares para o engajamento no exercício físico, mas não se constituem em fatores essenciais. Isso visto de maneira diferente entre aquelas que praticam esporte. Que isso é um caso muito interessante que depois a gente pode conversar. Também entre as mulheres que se envolvem com práticas esportivas e entre as que fazem exercício físico, o vínculo com o corpo é diferente. Entre aquelas que praticam esportes, a relação com o corpo é de uso. Então, eu uso meu corpo. Enquanto que aquelas que se engajam em programas de exercício físico, a ideia que sobressai é a de cuidado
ou conservação do corpo. No estudo dos casos masculinos, percibí que el ejercicio físico orientado a la saúde es menos presente que el grupo femenino. Contudo, las prácticas pueden ser relacionadas tangencialmente con una idea difusa de salud. Las prácticas esportivas, principalmente el fútbol, dificilmente estuvieron marcadas por una voluntad de cuidar el cuerpo o algo próximo a eso. O significado dado a la práctica de esporte entre hombres depende mucho de la experiencia que el sujeto obtiene de ese universo. En los casos estudiados, dase más valor al hacer, porém, a competición esportiva y su trascendencia también son destacadas, sin por eso romper con el sentido de diversión. No universo estudiado, percibí sinais de que algún tipo de práctica corporal, no percibí sinais de que algún tipo de práctica corporal fuese cargado de un sentido de distinción, particularmente de descualificación. Eso ocurrió inclusive en los casos en que otras prácticas culturales, como preferencias musicales y de lectura, por ejemplo, representan un claro espacio de distanciamiento, de demarcación social. Lo que percibí en algunas de las personas entrevistadas fue que la práctica esportiva amadora puede asumir un carácter identitario importante, una forma de se presentar en sociedad, siendo que entre los hombres de la clase popular ese fenómeno parece ser más probable de acontecer. Muy bien. Pasamos entonces a la tercera etapa, que dice así. A terceira e última etapa da pesquisa teve como propósito identificar disposições subyacentes a las prácticas sociais de dos sujeitos para, com base nisso, conjecturar sobre a forma com que estas se atualizam nas práticas corporais. Além disso, quando possível, procurei chegar a aproximações sobre a gênese dessas disposições, ou seja, como elas se tinham gerado no sujeito. Para isso, no início dessa parte da pesquisa, expus os conceitos que sustentam esse trabalho, que foram elaborados com base na teoria de Pierre Bourdieu, y particularmente la noción de disposición, além de las características que ese concepto presenta, bien como la idea de cómo ellas son geradas, ¿no? Cómo funcionan en los comportamientos de los sujetos y cómo ellas se constituyen. Para ahí son dos obras que también para aquellos que trabajan o que se interesan por la relación entre disposición y contexto, obras fundamentales. Metodológicamente fueron elaborados dos retratos sociológicos a partir de esta propuesta teórica del autor. De esos 8 que ya tenían indicado en la etapa anterior, 2 de esos sujetos fueron objeto de una pesquisa más avanzada en cuanto a la cantidad de entrevistas realizadas. Un de esos sujetos con envolvimiento convergente, o sea, una práctica que se aproxima a aquello que es propio de la clase social a la cual pertenece, y otro con envolvimiento divergente, en relación al tipo de práctica más común en el espacio social en que él se localiza. Los retratos
fueron construidos con base en un conjunto de 6 entrevistas, con duración entre 1 y 2 horas cada. Nas entrevistas eu indaguei os sujeitos sobre a rotina deles, sobre as trayectorias de vida familiar, sobre a trajetória profissional e escolar, sobre consumos culturais, sobre práticas de sociabilidade, sobre cuidado do corpo, sobre envolvimento com práticas corporais, entre muitos outros temas. É importante destacar que na pesquisa são descritos apenas 2 casos. No entanto, foram objeto de análise outros 7 e também foram entrevistados outros 7. Ya que el mecanismo o el dispositivo de construcción de los dados es bastante pesado, son muchas entrevistas con mucha gente. Eu decidí hacer eso con varias personas simultáneamente porque eu temía que las personas no diesen continuidad a la pesquisa en algún momento. También otro aspecto bastante interesante podemos conversar. Los retratos fueron estructurados en 3 dimensiones. La primera es descriptiva, focada en la exposición de las diferentes dimensiones de la vida de los sujetos. La segunda es más interpretativa y busqué hacer emergir las descripciones, los principios intrínsecos a la diversidad de las prácticas culturales de los sujetos estudiados. Y la tercera, a partir de la noción de que toda disposición tiene una génesis, procure reconocer las instancias y los posibles momentos de incorporación y de construcción de las disposiciones por los sujetos. Así, el conjunto de entrevistas realizadas a lo largo de la pesquisa permitió elaborar un esbozo interpretativo sobre la relación entre los patrimonios disposicionales de los sujetos y el envolvimiento con las prácticas corporales, tentando reconocer lo común y lo diferente entre un sujeto y otro, más principalmente lo común y lo diferente de una práctica social del mismo sujeto. Lembrando que en la perspectiva leiriana, la idea es si esas prácticas corporales del sujeto era expresión de un único núcleo gerador, los comportamientos del sujeto, lo que se denomina normalmente de hábitos en Bourdieu, o si eran objetos en sus prácticas culturales de núcleos geradores diferentes. En líneas gerais, esta parte de la pesquisa me permite afirmar que no es posible reconocer un hábitus na base de todas las prácticas culturales de los sujetos analizados, nos moldes que interpreto Bourdieu propone. O patrimonio de disposiciones do sujeto no opera permanentemente y en cualquier situación. La hipótesis es que, dependiendo del contexto social, las disposiciones son actualizadas. Las disposiciones actualizadas pueden ser diferentes. En esa línea, lo que se refiere a las prácticas corporales, los casos estudiados nos permiten hablar de una transferencia disposicional de algunas dimensiones vinculadas al cuidado del cuerpo o a la sociabilidad, mas no son producto de una única fuente geradora. Entonces, no son producto de una única fórmula, no son producto de un hábito. Todavía es posible observar cierta coherencia entre el envolvimiento de los sujetos en los ejercicios físicos o deporte y otras prácticas vinculadas al cuidado del cuerpo, por tanto, más próximo de una idea de disposición transferida. También podemos discutir un poco sobre eso. Muy bien. También ficou claro en esa parte de la pesquisa que algunos de los sujetos investigados, mudanzas importantes en la vida ocasionaron la actualización de disposiciones para el envolvimiento con prácticas corporales que habían sido incorporadas en otro momento de su vida. En este campo,
parece que disposiciones suspensas de cuidado de sí pueden ser actualizadas frente a nuevas posibilidades o exigencias presentadas por el contexto. También fue posible percibir, en algunos casos, que mudanzas en los escenarios cotidianos relacionadas con cuestiones financieras, profesionales o familiares pueden caminar en sentido inverso, o sea, llevar a la suspensión de disposiciones para el envolvimiento con prácticas corporales. No parece de más afirmar, en este caso, que disposiciones hedonistas son bastante más fáciles de suspender frente a un escenario de adversidad que ser actualizadas en un escenario favorable para la práctica esportiva. O sea, el gusto por la práctica esportiva como único motor de esa práctica esportiva, del ejercicio físico, es más fácil de ser suspensa que de ser actualizada según las condiciones contextuales. Un punto particularmente interesante en el universo de las prácticas corporales vincúlase la relación entre las disposiciones para agir y las disposiciones para creer. Es un concepto, tal vez necesitaría un poco más de explicación, la gente puede hacer eso en la secuencia, pero básicamente la idea es que las disposiciones que yo tengo para leer un mundo no necesariamente coinciden con las disposiciones para actuar. O sea, hay diferencia entre la incorporación de creencias sobre un determinado asunto y las disposiciones para agir en la lógica de aquello en que se acredita. Este fenómeno, la interpretación del agir, desencadea otros fenómenos como a ilusión, a frustración y a culpa. En esta lógica, los casos estudiados nos permiten decir que es posible percibir sujetos portadores de creencias en las beneficios del ejercicio físico, mas que no son poseedores de las disposiciones suficientemente fuertes para agir en relación al asunto. Entonces, saber y acreditar los beneficios de la actividad física no se pueden confundir con las disposiciones para agir en relación a eso. Inversamente, actores que acreditan la necesidad de cuidado del cuerpo, más perfectamente les describen diversos momentos donde se exceden sistemáticamente en las prácticas esportivas. O sea, no lo que acredito necesariamente funciona en la forma que yo me relaciono con ese universo, ni con otros. Entiendo que avanzar en futuras investigaciones, en la comprensión, la construcción, en el funcionamiento de las creencias y las disposiciones para agir no campo de las prácticas corporales, sea fundamental para comprender a relación y o envolvimiento que los sujetos mantêm con las prácticas de deporte y ejercicio físico. Los dos retratos sociológicos desenvolvidos, ambos oriundos de sectores sociales favorecidos, a familia tiene un peso importante en el proceso de socialización que permitió a construcción de las disposiciones que llevan la relación de ese sujeto con las prácticas corporales en la actualidad. Todavía, en casos de hombres de origen de clase popular, la socialización esportiva fue sustentada más en las relaciones de convivencia, amigos y vecinos, que en la relación familiar. En el caso de las mujeres, vinculadas al ejercicio físico, particularmente en las posiciones privilegiadas, la aprendizaje social de esas disposiciones parece no ser producto de ningún proceso explícito, por lo menos la gente no consiguió captar eso. Aparecieron más como aprendizaje que acontece en un ámbito de un grupo social que produce una socialización difusa en relación a ese asunto,
no en tanto que fortalecen, incentivan una determinada socialización cultural ligada al cuidado del cuerpo. Muito bem. No fechamento desta apresentação, é possível afirmar que o conjunto de movimentos analíticos realizados nesta pesquisa leva-me a afirmar que as disposições dos indivíduos para o envolvimento com as práticas corporais estão fortemente atreladas à localização e à trajetória biográfica dos mesmos no espaço social. Eso no significa decir que la localización de clase, o sea, la localización en el espacio social, propicie un único tipo de socialización, ya que las relaciones microcontextuales, o sea, la trayectoria biográfica, no pueden ser enfatizadas no pueden ser enfeisadas, es una palabra fundamental, no pueden ser enfeisadas, no se pueden ser guardadas o reunidas en una única dirección de las condiciones materiales específicas. Familias que en un sentido ampliado envuelven parentes, amigos y vecinos, pueden propiciar potencialmente contextos de socialización bastante diferentes, mesmo quando próximas no espaço social. Contudo, entendo ser fundamental salientar que a diversidade de relações socializantes também tem uma distribuição de classe. E a probabilidade de encontrar contextos diversos de aprendizagem social é muito maior nos sectores mais acomodados na estrutura social do que en las clases populares. En esa línea, no que se refiere a las prácticas corporales, entiendo que os sujeitos, por pertencerem a una clase, no incorporan una única fórmula geradora. Diversas formas de relacionarse con el cuerpo y con las prácticas esportivas son posibles de se encontrar en un mismo contexto social. Entretanto, a diversidade dessas possibilidades é bem menor nos sectores populares do que nos sectores sociales privilegiados. Los sectores de clases populares tienen reducidas sus posibilidades de socializarse en espacios muy heterogéneos, o que, en grande medida, parece ocorrer por las restricciones que atraviesan un lugar que ocupan en la estructura social. Inversamente, solo por estar localizados en otro espacio social, los sujetos pertenecientes a sectores privilegiados tienen potencializadas sus posibilidades de socialización diversificada. En esa lógica, acredito ser posible afirmar que en las posiciones de clases privilegiadas o el espacio social potencializa a diversidad de las trayectorias y, consecuentemente, a posibilidades de incorporar diversas formas de vivir, usar y cuidar del cuerpo y, consecuentemente, de envolverse con las prácticas corporales. Estas diversas formas, embora no sean todas apreciadas del mismo modo, no son rechazadas. As disposiciones sociales para el movimiento en prácticas corporales, como producto social complexo, carregan en sí fortes marcas do espacio social y da trayectoria do sujeito nele. Ni siempre se trata de disposiciones específicas y pueden hacer parte de un enmarañado complexo de disposiciones que potencializan o contrariamente tienden a suspender.
entender sobre las disposiciones que conectan o no al sujeto, al universo de las prácticas corporales, es también entender o que conecta al sujeto a la vida. Avanzar en la comprensión de cómo esas dimensiones se entrelazan en los cuerpos de los sujetos es fundamental para aquellos que pretenden intervenir profesionalmente en este universo. Y en esa línea que procuré pautar este trabajo. En líneas gerais, esa es la exposición y fico a disposición para perguntas, ¿no? Obrigado. Obrigado, Fernando. Parabéns pela exposição. Já tivemos